lo cual me parece un error, y luego que te falta experiencia todavía a veces para controlar esa flexión de bíceps, que es un riesgo de lesión alto. Y bueno, nada, chicos, eso, que vamos a hacer el directo de peso muerto, ¿vale? Luego iremos sacando publicaciones de aquí y tal, todas las preguntitas que tengáis, pues nos las vais poniendo, ¿vale? Porque a veces hay se llama el síndrome del graduado, que nosotros, como ya sabemos las cosas desde hace tanto tiempo, se nos olvida y nos ponemos a hablar ya usando vocabulario que al final, pues hay gente que no... Eso a Dani, a mi socio, le pasa mucho, que lo del síndrome del graduado. Así que bueno, nada, Elena, si te parece, empezamos sacando puntitos y vamos charlando. Vale, si te parece vamos a empezar un poco por lo que es las bases técnicas, lo que es tanto la colocación de las manos, la altura de la cadera, los tipos de agarre. Entonces, si nos cuentas un poquito más o menos cuáles tus consejos para colocar las manos y los agarres que hay. Vale, sí. El tema de dónde colocar las manos, que con esto ahora mismo no voy a hablar del tipo de agarre, voy a hablar de dónde colocar las manos. Ok, que esto lo llevo hablando desde que me abrí el Instagram, que fue una de las primeras publicaciones. Y el tema es que nosotros, si las manos no están justo debajo, ok, a más distanciado esté de justo la vertical, ¿vale? Imaginaos que aquí estoy hacia el suelo. Si nos alejamos, realmente, si la cogemos así, nos vamos a tener que agachar más. Ok, además así, imaginaos que la barra está en esta línea invisible, para seguir cogiéndola aquí yo me tengo que agachar más, ok, si te tienes que agachar más vas a partir de una posición menos eficiente, ok, entonces siempre lo suyo es que estés con los puños justo debajo de los hombros, pero ¿qué es lo que pasa? Que no es todo tan bonito, es que las barras tienen una parte rugosa y una parte lisa, ok, y muchas veces justo debajo del hombro hay parte lisa. ¿Qué es lo que pasa? Que se te puede resbalar la barra, ¿vale? Incluso con magnesio, porque de hecho para eso está la parte rugosa. Entonces a veces compensa un poquito abrir el agarre para coger por lo menos parte de la barra con esa parte rugosa y que no se te resbale. De hecho, a veces se nota cuando estás en mi gimnasio, hay algunas barras que son muy viejas y la parte rugosa es casi lisa y esas barras se resbalan más, ¿sabéis? Entonces esto es un concepto importante a tener en cuenta. De hecho, una variante es el snatch grip, con el agarre muy abierto, te tienes que agachar más. Y bueno, Jorge Pérez Córdoba lo hace mucho porque él dice que a más fuerte te hagas en una variante más difícil, más fuerte te podrás hacer en el principal. Vale. También entiendo que dependerá de los tipos de peso muerto, quiere decir, en un convencional que las piernas van al ancho de pelvis, tampoco es bueno, como le digo a mucha gente, que se estorbe con el codo en la rodilla para que una se junte a la otra. Entonces hay que tener en cuenta que entre rodilla y codo debe estar cerquita, pero no estorbarse ni en un semisumo ni en un sumo. Entonces también buscar esa máxima, como dices tú, verticalidad al suelo y al hombro, pero también tener en cuenta sobre todo la posición estable de los pies y dónde tienes las rodillas. Esa anchura en el suelo también va a ser determinante. Que muchas veces, ya te digo, comete el error que ni hace un convencional ni un semisumo, no sabe muy bien qué colocación tiene en el suelo y acaba ahí como metiendo un valgo en un peso muerto, que si ya una sentadilla nos quita estabilidad, en un peso muerto todavía más, o sea, porque al final tenemos que hacer un empuje todavía más exigente en el suelo. Vale, y esos tipos de agarre que me comentabas, entre el mixto, el prono, el normal, el gancho incluso, ¿qué diferencias y beneficios de cada uno? Sí, bueno, antes de eso, que es muy bueno el aporte que has hecho de lo del convencional, porque sí es verdad que en el convencional justo las rodillas están más o menos en el mismo, justo debajo de donde pondríamos los hombros. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es poner las manos lo más cerca posible sin que nos estorben las piernas, porque de hecho en Lifting with Science dice mucho que incluso en el convencional que intentes llevar las rodillas hacia afuera cuando estás subiendo para activar más los glúteos, ¿vale? Aunque luego yo ya a nivel friki, a nivel biomecánico, yo me pregunto, ¿realmente estás activando más los glúteos, pero en una rotación externa y abducción de cadera? Y lo que buscas es la extensión. Entonces, ¿estamos seguros de que forzar esa rotación externa y abducción te va a favorecer la extensión de cadera en ese caso?
probablemente sí, porque al final creo que... Yo también lo vería en la relación que hay entre el glúteo y el pie. Sabes que cuando metes una cierta rotación externa a la cadera, el arco del pie se eleva ligeramente y nos da estabilidad, ese trípode entre el talón, el metatarso, el meñique y el pulgar. Entonces genera mayor estabilidad y controlas bastante mejor la pronación metiendo cierta rotación externa y se te va a hacer estabilizar y empujar más el suelo. Y por eso yo creo que yo también recomiendo esa rotación, pero más a nivel de evitar el colapso del arco plantar y que eso se lleve a la rodilla, que no tanto por la activación del glúteo, es más por estabilizar en el suelo directamente. Qué buena, sí. Justo Dani, mi compañero, lo estaba preguntando exactamente eso que he dicho. Así que sí, incluso en el convencional intentar sacar, o sea, vuestras rodillas deberían chocar con la parte de dentro de los brazos si realmente estás intentando abrir y activar glúteos en condiciones, ¿vale? Entonces, bueno, me comentabas, Elena, que hablemos sobre el tema de los distintos agarres, ¿no? Esto es un tema que estamos tratando mucho, también desde que me leí un ebook que sacaron los chicos de RV sobre el hook grip, y es el tema de, claro, que hagas de realizar, ¿no? Decimos mucho que se suele hacer el mixto porque al final, al principio es fácil ir el doble prono con las manos las dos hacia abajo, pero llega un punto en el que la barra sí o sí se te acabará resbalando. O sea, eso va a pasar en algún momento. Si no te pasa es porque todavía no levantas mucho, ¿no? Entonces, claro, llegará un momento en que tendrás que hacer así, hacer agarre mixto. Entonces yo siempre digo que a no ser que busques rendimiento máximo en powerlifting, que sesión a sesión, serie a serie o semana tras semana varíe la mano que estás haciendo en supinación y en pronación, porque si no, quieras o no, vas a crear pequeñas asimetrías, ¿sabes? Activación de trapecio, bíceps, algún músculo más, que tampoco hay enormes diferencias, pero puede haber ligeras diferencias. Y además también se te va a rotar, sí o sí, se te va a rotar, porque la mano que está así, activa menos el dorsal. ¿Por qué? Porque el dorsal se activa más con una rotación interna de hombro. Entonces, rotación externa, no vas a ir con tanta fuerza ese apretar la barra contra ti, y probablemente, a no ser que tengas un control motor de la hostia, pero con cargas muy altas es muy difícil que no te rote nada, ¿ok? Entonces también siempre estás rotando hacia el mismo lado, más asimetría. Entonces, por eso, variar. Antes de pasar al hook, si quieres decir algo. Incluso antes de pasar al mixto, pues, realmente tendrías que exprimir el agarre prono al máximo, ya que realmente, yo que sé, estás llegando a 90, 100 kilos, ya realmente que no te quede más remedio. Que decir, para mí, estar por debajo de tu peso corporal levantando, ya pasar su mixto, estar ya dejando de entrenar realmente el prono, porque lo vas a acabar abandonando por comodidad, lo cual me parece un error, y luego que te falta experiencia todavía a veces para controlar esa flexión de bíceps, que es un riesgo de lesión alto. La tendencia, porque aparte es que hay muchísima gente que cuando hace el peso muerto notas que el último tirón lo da levantando los hombros y flexionando los codos. O sea que si eso no lo tienes tan automatizado que es casi imposible que te salga, cambiar a un agarre mixto es jugársela ahí un poco. Entonces también tendría muy en cuenta dar ese cambio. Entonces sí, ahora quiero entrar en hook grip, que es mi tarea pendiente con mi peso muerto precisamente. Aún no me conseguía acostumbrar a meter el dedo gordo ahí debajo, a hacerlo sufrir. Eso, la verdad es que hace aportaciones que se me olvidan muy buenas, Elena, porque es verdad, el agarre prono lo tenemos que exprimir hasta que no podamos más. La verdad es así, porque así también vamos a ir fortaleciendo el agarre, ¿no? Y luego el tema del hook grip, que el hook grip es coger así, aquí está la barra, tú te coges así el dedo gordo, ¿vale? Con los dedos que puedas, que oye, no es tan difícil como yo me creía. La cosa es que hablando ya de las desventajas del agarre mixto, lo suyo es que hagamos un hook grip que es parecido al prono, pero cogiendo así el pulgar, ¿vale? De esta manera sí vamos a poder aguantar la barra si nos adaptamos poco a poco. Entonces, yo me creía que era mucho más difícil y estaba muy acojonado por empezarlo, pero ya después del ebook que me leí empecé poco a poco y oye, es fácil, en verdad. Tienes que empezar, la cosa es una sobrecarga progresiva, como siempre hablamos, ¿no? Tú empiezas con 60 kilos, bueno, 40, con muy poquito, simplemente con las repeticiones de aproximación y hasta donde puedas. Y poco a poco vas a ver que vas a ir soportando el dolor y no se te va a resbalar la barra, ¿vale? Entonces, pues, poquito a poco, cada entrenamiento, cada semana vas haciendo una repetición más o una serie de aproximación más alta, ¿no? Luego empiezas ya metiendo las primeras repeticiones de las series efectivas y cuando ya te duela un montón, pues duele, a más cojones le eches, más rápido te adaptas, ¿no? Pero bueno, que tampoco tienes que sufrir tanto. Cuando ya eso, cambias y te pones en superación. En mi historia se ve como de repente en medio de la serie me cambio y entonces poco a poco
te vas adaptando y ya, va a doler, pero a largo plazo, a nivel de salud, es lo mejor. Por eso también activas mejor el dorsal apretando la barra contra ti, no hay esta rotación en el eje transversal a nivel de columna vertebral, no es nada positivo. Y bueno, mirando a largo plazo de manera inteligente, ¿no? Smart, yo creo que es lo mejor, es pasarse algo. ¿Cómo lo ves tú, Elena? Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo te digo, eso no estaría pendiente si quiero realmente llegar a ella, porque en mi caso particular, y eso es un tema que iba a sacar después, pero ya lo aprovecho con los agarres, el tema de los straps. Si me pones entre elegir uso de straps, uso de hook grip, te digo hook grip siempre. Porque es que al final el hook grip o el agarre prono o el agarre nunca te va a engañar. Es decir, siempre vas a ir de acuerdo a tus capacidades. Cuando tú estás metiendo unos straps, realmente puedes que no tengas esa fuerza de agarre y puedes estar forzando en cierto modo la muñeca o codo o otra articulación para llegar a ese peso. ¿Que estás en competición? Pues y se permite, estupendo. Hasta al final tu objetivo es totalmente distinto. Tú quieres ganar esa competición, vas a poner todos los medios necesarios. Ahora, estás entrenando salud y solamente quieres mover kilos porque te gusta y ser fuerte, pues, ¿qué más te da que te lleve 2 años a 2 años y medio o lo que sea, llegar a ese punto? Porque al final vas a poder llegar al mismo punto sin usar straps. Te vas a tardar un poquito más porque necesitas que los tejidos, ligamentos, tendones, todo se adapte y eso tarda más tiempo, pero soy partidaria. Aparte, es que me lesioné usando straps, la muñeca, y estuve 1 año y pico, y eso me quedó como, es decir, joder, es que no tengo prisa realmente. Y he vuelto a levantar el mismo peso con agarre mixto y sin necesidad de usar ninguna ayuda, y con más comodidad. ¿Qué pasa? ¿Que tenía que haber esperado más? Sí. Pero el ego que hablamos siempre, pues estaba en esa subida de intermedio que vas como a fuego, mes a mes, subiendo kilos, que está muy bien, pero que el cuerpo se adapta muscularmente, pero los otros tejidos van quedando un poquito rezagados y no les das tiempo hasta que realmente pues acaba reventando por algún lado. Y normalmente lo más débil o lo que menos preparado suele estar pues son tendones y ligamentos, y es lo que al final suele romper o suele dañarse un poco y te para ahí el progreso. Y es una pena, porque al final te tienes que ir 2 pasos atrás, recuperarse, mentalmente ya sabes lo que es, estar así, que quieres volver lo más rápido posible al nivel que estabas. O sea que es complicado, y si no lo podemos ahorrar, pues mira, es un consejo que me gustaría darle a todos. Y que por cierto, Elena tiene un RM de 140 kilos en peso muerto, y con una técnica perfecta. Este año he conseguido 142,5 antes del confinamiento. me vine al dije, yo voy a meterle solo 1,25 kg por cada lado, solo por el hecho de romper esa barrera psicológica, como que llevaba mucho tiempo haciendo varias oportunidades, haciendo 140, y dije yo, pues solamente por romper ese punto, me voy a meter 1,25 kg siendo muy conservadora, lo voy a hacer, y me da como esa confianza para decir, pues mira, puedo continuar. Luego llegó todo esto y ya lo dejé medio de lado, y ahora en septiembre volveré. Con el calor no sé que no voy a progresar, entonces abandono directamente la barra en esta temporada. Y bueno, decir que yo también yo siempre recomiendo magnesio antes que straps. O sea, si podéis usar magnesio, si os dejan usarlo antes que los straps, porque es algo, para empezar, en powerlifting no dejan straps, sí dejan magnesio, pero independientemente de que no compitáis, los straps, digamos que es menos natural, por así decirlo, ¿no? Le estás quitando más trabajo a tu fuerza de agarre, ¿sabes? No estás acostumbrando a tus manos a los que se van a tener que enfrentar luego. De hecho, con magnesio te pueden salir incluso más callos, porque como la barra no se te va a ir, se te queda ahí, te revienta más. Y como sea una barra nueva o de la de competición que tiene la parte rugosa, la parte del moleteado que se llama. Y bueno, y otra cosa que has dicho, que lo de la rotura del tendón del bíceps, pues realmente si lo haces con el brazo bien extendido, que incluso un truco es apretar el tríceps, no te tiene que pasar, pero claro, si a mucha gente le pasa que cuando sube, como no piensan en empujar contra el suelo con las piernas, piensan en llevar el torso hacia arriba, pues cargan la espalda, suben los trapecios, flexionan los brazos, y en esta pequeña flexión con mucho peso, que afortunadamente, como lo hacen los novatos, que tampoco mueven mucho peso, aunque puede que también tengan un tendón débil, les puede pasar, y como se te pase, pues se te sube el bíceps. Aquí se te pone una bola, que esto lo veía en el libro de Guía de Movimientos de Musculación de Frederic Zelavier, se te pone una bola y como no actúes rápido, no te operes rápido, creo que se te puede quedar así para siempre. Tienes que actuar muy rápido si te pasa. Así que eso sí hay que tener cuidado. Sí, aparte últimamente ya le ha sucedido a varias personas, bueno, algún influencer de Instagram, precisamente esa rotura en los dos, y
Y impresiona bastante, o sea, no es algo por lo que quisiera pasar y me asustaría ver a alguien que en ese momento le pasa, porque tampoco en el momento debe generar cierta impresión. Vamos a continuar un poquito y analizar ahora eso es lo que es la altura de la barra, la colocación de la cadera a esa altura. Cuéntanos cómo es el setup o esa puesta en marcha del peso muerto. Vale, aquí surge uno de los temas más importantes para mí del gimnasio y del entrenamiento. Yo siempre suelo decir que son dos cuando empezamos a corregir a los chicos que entran al equipo. Uno es la retracción escapular, que sirve de comodín en los ejercicios de casi todos los de empujes y casi todos los de tracciones. Y luego está la anteversión pélvica, ¿no? El tema de la disociación lumbopélvica entre saber sacar el culete para afuera y para adentro, ¿no? Entonces, cuando vamos a despegar en el peso muerto, tenemos que saber disociar y poner esa anteversión de cadera, ¿no? Sacar el culete para afuera para no curvar la espalda. Que me he dado cuenta, Elena, que no sé por qué será, las chicas tienen una, no sé, 3 veces mayor disociación lumbopélvica, por eso también como en las discotecas son las que saben mover el culo y no nosotros, la verdad. Pero todas ellas saben, si les dicen, colócate para sacar el peso muerto, todas ponen la cadera de puta madre. A los chicos, a muchos, les cuesta un montón. ¿No? Tú también te has dado cuenta, ¿no? Sí, totalmente. Es que con algunos es en plan, pero ese patrón se perdió cuando naciste o algo, porque es que me puedes llevar, pero no te exagero, pero varias sesiones que acaben integrando realmente el concepto. A ver, yo, por ejemplo, más que sacar culo, porque algunos exageran demasiado, más que hacer la bisagra, realmente hacen como... Cuando le dice la anteversión, algunos se centran más en hiperextender la lumbar, ¿sabes? Más que en hacer esa flexión de cadera. En vez de hacer el movimiento por delante, la zona de la ingle, por decirlo de alguna manera, esa cadera lo buscan más en la zona lumbar. Entonces, comprimen esa zona. Entonces evito sacar culo solo por eso, porque no todo el mundo lo interpreta con una bisagra de cadera, sino algunos lo interpretan como una extensión lumbar más acentuada. Entonces ahí suelo tener un poco de cuidado con esta expresión. Y ya te digo, no sé, me he hecho como 20 formas distintas de enseñar esa bisagra para que al final poderles dar un peso y que lo levanten. Pero desde ponerlos de rodilla, una banda en la cadera, que les tire hacia atrás, que vayan entendiendo la dirección del movimiento, porque luego también esa confusión habitual entre peso muerto o bisagra de cadera y sentadilla, que dice, bueno, vamos a llevar el culo a la pared y te agachan. Digo, no, pero intenta ir horizontal, y aún así tienden a mover las rodillas. O sea que realmente lo más difícil del peso muerto es, como dices tú, la bisagra y la retracción escapular. La activación de la espalda es otra pelea habitual con todo el mundo, que dejan los brazos muertos y digo yo, vale, ahora tenemos controlada la pelvis, pero es que si no controlamos los hombros, si no te redondeas por la lumbar, te vas a redondear por la dorsal, que al final te vas dejando llevar y cada vez acabas totalmente redondo igual, en flexión. O sea, si te vas dejando flexionar, que es verdad que los strongman sí utilizan la flexión torácica, se agachan para estar más cerca de la barra y hacer menos rango de movimiento en el levantamiento, pero es que ellos ya tienen, aparte de, ¿cómo decir?, la estructura que tienen, la adaptación, la fuerza, son capaces de hacerlo sin prácticamente que su lumbar se mueva, pero una persona novata no. Sí. Bueno, el tema de la retracción escapular no lo había sacado en relación al peso muerto, aunque sí que vamos a hablar luego de la posición de las escápulas. Y justo mi compañero de piso de este año comentaba que a él íbamos a entrenar juntos y le está enseñando peso muerto este año, y al principio costaba un poco horrores ese agacharse, esa posición de despegue en peso muerto, y también que se junta con que muchos tienden a la hiperextensión cervical. Entonces ahí hay una tensión, y claro, tú en principio no puedes saber, hombre, falta de control motor sí, pero a lo mejor es falta de movilidad o de las dos cosas. Al principio saber exactamente si es de movilidad, de control motor, aunque bueno, si eres rápido luego le pones el ejercicio de la pica, de la bisagra de cadera y eso, pero es un tema, realmente muchos no lo trabajan, lo que es la bisagra de cadera, y es un comodín. Saber hacerla ya vas con una ventaja brutal, ¿no? Y sobre todo para la salud de la espalda. Entonces, bueno, lo que íbamos a decir, íbamos a hablar de la posición de partida, y es que realmente, para empezar, los novatos, y sobre todo chicas que van a levantar menos, los discos de 20 kilos ya tienen una altura más o menos reglamentaria, podemos decir.
¿no? Pero cuando todavía estás aprendiendo con 10 kilos por lado, 5 kilos, eso está demasiado bajo. Entonces lo suyo es que uses un steps. Nosotros siempre al principio lo decimos, que partes de unos steps para que partas a la altura de la que luego vas a entrenar, porque si no, encima de que estás aprendiendo la técnica, estás partiendo de una posición que luego no vas a hacer, más difícil todavía, y encima desde esa posición es muy difícil poner la espalda bien, ¿no? Entonces eso, unos steps. Y de hecho, dependiendo de tus palancas, de la longitud de tus segmentos corporales, puede que incluso nunca tengas que partir desde abajo. Incluso con las de 20 kilos, digo, por ejemplo, Roberto Amorosi, que es un tío muy alto, lo hace desde más alto, lo hace siempre desde el rack. Entonces, si tú ves que nunca, que es que no te sale salir con la espalda recta, no con esa anteversión, que no puedes, por ejemplo, yo tengo los brazos muy cortitos, aunque yo en general soy bajo, pero aún así mi relación con los brazos hace que me cueste mucho más que en el peso muerto subo. Pues a lo mejor quizás te viene bien siempre partir de unos centímetros menos en el peso muerto y para salir con la espalda recta, ¿no? Y ahí es donde precisamente, como dices tú, esa envergadura, que es la longitud de mano a mano con respecto a tu altura, puede determinar esa comodidad para hacer un convencional o que tengas que cambiar a un semisumo o un sumo, porque claro, si tú abres la longitud, el espacio entre los pies, vas a bajar más el centro de gravedad y la cadera como tal, entonces va a estar más cerca, más próximo para poder poner la espalda neutra. Entonces jugar con la anchura de las piernas en ese caso, de que eso, tenga los brazos más cortos, o incluso yo lo aplico a veces a personas que tienen mucha rigidez en el isquio, que no tocan la punta de los pies de ninguna manera. ¿Sí? Entonces es que esa persona tampoco la vas a poder decir que te haga un convencional, porque es que literalmente sus isquiotibiales no dan la longitud para hacerlo. Están tan acortados atrás que hasta que realmente lleguen a ese punto van a tener que utilizar más anchura, y ya solo por ese hecho. A lo de siempre, adaptar el ejercicio a la persona y en este caso pues variarlo un poco para que pueda realizarlo. Totalmente. Ahí se nota lo que dije la otra vez, que llevas muchas clases presenciales y ahí esos detallitos lo vas viendo. Y bueno, ¿cuál era el próximo tema que quería sacar? El tema de las escápulas era. Vale, estábamos con el tema de las escápulas, no hacer una elevación de trapecios, y que cuéntanos cómo se haría realmente esa activación escapular. Vale. Aquí depende del autor aquí, porque por ejemplo desde Escuela de Culturismo Natural Roberto Amorosi dice de retraer las escápulas, pero es que realmente eso depende de la persona, porque si tienes los brazos cortos y encima retraes las escápulas, todo esto más de rango que te vas a tener que agachar, imposible. Yo por ejemplo no podría retraer las escápulas, me vendría fatal. Roberto tendrá unos brazos muy largos y por eso lo comenta, pero realmente no es para todo el mundo. Entonces lo que se suele decir, bueno, yo al principio decía alguien que está aprendiendo peso muerto, en cuanto a las escápulas yo no le suelo indicar más cosas, más que tenga la espalda recta, automáticamente ya las pone bien, ¿vale? Luego, retraer eso, en principio, porque tú piensas que luego si vas a levantar, llega a un cierto peso, levantas 250 y tus músculos retractores escapulares, tus trapecios están aguantando esos 250, es muy difícil eso, o sea que eso, creo que si lo hace gente es para pocas personas. Y luego está el tema lo contrario, de la protracción, ¿no? Y de la depresión, que eso se ve mucho ya a nivel de rendimiento. ¿Por qué? Pues por lo contrario que estoy diciendo, porque reduce el rango de movimiento, echa los brazos hacia adelante y puedes partir desde más arriba, ¿no? Lo que pasa con esto es que tienes que aprender a disociar, porque esto es lo que tú has comentado antes de la flexión dorsal, ¿vale? Cuando hacemos esto, en la zona torácica la flexionamos, ¿vale? Pero realmente ahí no suele haber hernias, las hernias suelen estar a nivel lumbar, entonces no suele haber problemas, además de que esto ya es una técnica más bien de rendimiento, ¿vale? Entonces hay que aprender a disociar, porque al principio yo por ejemplo lo he intentado y la zona lumbar también la flexión, entonces tiene que haber un trabajo de disociación y control motor y propiocepción de flexionar solo esta parte y que no flexione toda la columna, y eso te puede hacer pues sacarle más rendimiento al peso muerto. Yo algo que aplico es muy parecido al press de banca, o sea, no tanto retraer, pero sí, bueno, retraes ligeramente, pero sobre todo deprimir, empujar el hombro abajo y un poquito atrás, pero sobre todo buscando esa activación del dorsal ya de inicio, que me permita que en conjunción con la respiración, el bracing, que hablaremos más adelante, como respirar, que todo forme un cilindro compacto. Y entonces que me permita que el tronco vaya muy rígido al subir. Entonces bajo el hombro y lo empujo abajo como si realmente quisiera hacer, una dominada en la parte inicial, ¿sabes? Entonces tengo la barra y la aprieto contra mí descendiendo la escápula. Y eso me da como
me hace más compacta a la hora de hacerlo. De hecho, en el vídeo que te pasé se ve que lo hago ya de forma bastante exagerada. Ya del primero, cojo aire, bajo escápulas y ya empujo para arriba. Y de hecho yo para retener las escápulas siempre me ayudo del rack, porque si no, no lo hago al máximo. Y de hecho a mí se me hace un poco difícil desde que las pongo deprimidas las escápulas al luego colocarme y mantenerlas, ¿sabes? Sin que se me quite la depresión, se me hace difícil a veces. Si no, esa es la parte más complicada realmente, ser capaz de mantener esa geometría ahí durante todos los movimientos. Se ve como se fatiga mucho antes con los músculos principales y es totalmente normal. Pues eso es lo que te decía, que al final, si te vas a poner a progresar, siempre tienes que tener en cuenta esos tejidos blandos, pero también esos músculos pequeños estabilizadores de escápula, de glúteo, todos los pequeñitos son los que al final van a determinar también tu rendimiento a futuro. Si los vas dejando abandonados, porque hay mucha gente que solo se dedica, bueno, como está tan de moda a veces el minimalismo, vas a hacer solo básicos. Entonces, solo press banca, solo press militar, solo peso muerto y sentadilla, y ya está. Hombre, vale, pero el resto, que son los que te ayudan a mantener, digamos, a veces la alineación o la articulación bien posicionada, tienes que también darles un trabajo extra, porque si no, cada vez unos, como digo yo, se comen a los otros y al final no dejan que trabajen o se activen. Si hay demasiada diferencia, porque al final a nivel motor cada vez vas sabiendo disparar mucho mejor un músculo grande, pero el pequeño cada vez te vas olvidando de él, por la especificidad y la adaptación que vamos teniendo. Eficiencia energética al final. Lo que no usas se pierde, es la frase siempre mágica que hay. Totalmente. Nada que añadir a eso que has comentado. Vale, pues vamos a aprovechar y enlazamos el tema de la respiración. Yo sé que utilizas Valsalva y me parece una buena oportunidad para volver a recordar cómo lo aplicas, sobre todo también de cada competición. Ok, pues el Valsalva, está el Valsalva y está el bracing, que no es lo mismo que el Valsalva. Bueno, a ver, en un peso muerto, bueno, los básicos, la respiración te ayuda a tener la columna vertebral de manera más segura y a que haya una mayor transferencia de fuerzas desde el miembro superior, porque tú estás empujando desde los pies y eso te llega desde aquí hasta la barra, ¿ok? Entonces, porque el movimiento no sale de las manos, sale de los pies. La lógica de los puntos de contacto, como dicen en Escuela de Culturismo Natural. Entonces, con este bracing, o sea, con el Valsalva es llenarte de aire, ya puede ser los pulmones o el diafragma, en este caso es el diafragma, te llenas de aire, pero que yo le digo a la gente que se tiene que escuchar. O sea, si yo no veo desde lejos que tú lo has hecho, es que no se tiene que escuchar, se te tiene que ver. Si no, no lo estás haciendo al máximo, que tampoco lo tienes que hacer al máximo, si buscas rendimiento sí, pero bueno. Entonces, que se escuche, ¿no? Y una vez esto, haces como que quieres expulsar el aire, cierras la glotis y aprietas todo el abdomen, el suelo pélvico, si también eres capaz, y mantienes toda esa contracción. Realmente es todo el core, ¿vale? Todo el núcleo central aprietas y lo mantienes hasta que terminas la repetición. Luego vuelves a respirar y luego el cinturón lo que hace al estar apretado es que a nivel propioceptivo tú sientes que lo llenas y le puedes sacar un poco más partido a apretar, porque como sientes que estás llenando algo, lo haces más, ¿vale? Bueno, y de hecho yo noto el cinturón, si aprendes a usarlo, una barbaridad. En pesos muertos y sentadillas, en el press-banca, se nota una barbaridad. La transferencia de fuerzas como aumenta es brutal, así que eso es más o menos así rápido, eso es el tema de la respiración. Bueno. Sí, yo la única parte que no suelo aplicar con personas que trabajan por salud, que no van tanto a rendimiento de levantar, es la parte de bloquear demasiado la glotis. Pues no todo el mundo lo lleva bien psicológicamente, eso de quedarse así como medio ahogado en esos segundos, y a veces les produce algún pequeño cambio de presión dentro del cráneo, como ya comenté, y le da ese pequeño amarillo. Y hay gente que le hace gracia, pero otra gente se lo toma bastante mal y le parece como peligroso, le asusta. Entonces evito por eso, que no cojan aprehensión al movimiento, porque sí me ha pasado en algún caso que al final no querían hacer peso muerto por miedo a que le pasara eso. Y no porque se lo mandara, porque inconscientemente también es algo que te sale. Quiero remarcar que lo de cerrar y ponerse tenso y cerrar la glotis es algo que cuando estamos muy nerviosos y queremos hacer mucha fuerza lo hacemos de forma natural. Pero bueno, sí se puede controlar parcialmente. Entonces yo de momento más o menos ya he controlado, ya no me pasa. Pero bueno, sí que algún amarillo de eso sí que he tenido. Y hombre, a mí me hace gracia. Pero bueno, depende de los segundos que dure y dónde tengas la carga. Si está en el suelo, pues vale.
Sí, eso, para compensar un poco eso, porque sí es verdad que el estar ahí apretando y moviendo todos esos kilos te genera un cambio de presión, una presión en los ojos también, en la cabeza, que nos ponemos rojos, ¿no? Los powerlifters, hay un truco que es que justo, esto ya para levantamientos más pesados, justo antes de respirar, haces, expiras todo, entonces esto ya es un poco complejo a nivel fisiológico, porque el tema es de todo el CO2 que se acumula en la sangre, ¿no? Y que hay un cambio en el pH sanguíneo. Entonces, si tú antes expulsas todo el CO2, como que de todo ese desbalance que va a haber luego, antes lo compensas un poquito, en un levantamiento máximo, eso podría hacer que aguantes 2 o 3 segundos más antes de que te fueras a marear si durase 10 segundos, ¿sabes? Entonces, luego incluso puedes coger más aire por esa mini supercompensación, ¿sabes? Pues mira, ese detalle no lo sabía, lo pondré en práctica también por curiosidad a ver cuál es la diferencia. Y me comentaste antes del uso del cinturón, totalmente de acuerdo a lo que comentaste, realmente tienes que aprender a respirar, hacer el bracing, todo el proceso antes de colocarte el cinturón, si no es un elemento meramente decorativo, que puede quedar muy profesional, pero realmente no está ayudando. Y sacarle la idea a la gente de que esto lo protege de una mala técnica, quiere decir, que si tú tienes a hacer, no controlas esa bisagra de cadera y tienes a hacer presión lumbar en peso muerto, no te va a quitar una molestia de espalda que sigas porque te puedas hacer el cinturón, que el cinturón solo tiene que ver, como dices tú, con la estabilidad del core, no tiene nada que ver con la postura, ni te protege de una hernia, no te protege de nada, es un elemento de rendimiento, no un elemento de protección. Sí, porque además, o sea, el cinturón no hace tanta presión como para que tus vértebras no se pudieran mover. De hecho, tu espalda la zona lumbar es así, y si tú o sea, que una lordosis es la forma de la zona lumbar, ¿vale? Para lo que nos entendamos, porque no es recta, es así en curva. Entonces, para que eso pase de curva a neutro, o sea, el cinturón no puede hacer nada, ¿sabes? En todo caso, de neutro a más se lo podrían plantear y tampoco, pero de que si desde fuera se ve recto, es que está doblada, porque no es recta la posición normal de la espalda. Se tendría que ver así. Entonces eso pasa sí o sí si no lo sabes hacer. Entonces, claro, el cinturón no hace tanta fuerza como para que lo cheques. No te va a mejorar la técnica en ese sentido, prácticamente. Bueno, también indicar que realmente ese rango que hablamos de curvatura, de neutralidad de la espalda, hay que tener en cuenta que no es una posición fija. Remarcarle a la gente que no pasa nada, que se pierdan unos grados. Al final es un espectro. Va como de una zona segura de grados a una zona que ya puede llegar a resultar peligrosa, entre comillas, porque se comprimen ya se genera una presión en el asta por delante de la vértebra o por detrás, si haces una hiperextensión en las espinas. Entonces esa parte donde tú notas la presión, pero esta parte normalmente molesta, o sea, cuando lo haces ya notas esa tirantez, que ya te avisan los ligamentos que están ahí colocados que te estás pasando de rango. Aprovecho para decir esto, en el peso muerto no tienes que sentir tensión lumbar en ningún momento, es que no debería aparecer, salvo que hagas mucho trabajo, vayas a, probar a un máximo, igual la fatiga sea excesiva, pues realmente empezar a tirar un poquito de sus erectores espinales, pero una persona que haga 3 o 4 series en un día, simplemente porque forma parte de su rutina habitual, que no te molesten lumbares no es lo normal, o sea, debería revisar bien la técnica. Puedes notar isquios, puedes notar glúteo, puedes notar dorsales, pero no esa zona. Y al principio será muy normal notarlo, porque al final no es fácil del todo saber disociar cuando tú haces este movimiento de extensión de cadera, que todo tu movimiento salga de los glúteos y de los isquios, salga de la cadera y que no salga nada de la espalda. Al principio sí es verdad que, o sea, a todos se nos ha cargado la zona lumbar, a mí me sigue pasando de vez en cuando, pero al principio me pasaba mucho más, y es por lo que digo que pensamos en llevar el torso hacia detrás. Entonces aislar lo que es la cadera de la zona lumbar al principio pues es algo que hay que aprender, que al final con el paso del tiempo lo vas viendo. Yo siempre digo que al principio pienses al despegar en empujar los pies contra el suelo y luego en llevar la cadera, los glúteos hacia adelante, ¿no? Y eso, creo que y para terminar, cuando hacemos un peso muerto, realmente, aunque desde fuera no se aprecia tanto, eso lo vi en una clase de Héctor García, que hace mucha anatomía funcional y biomecánica, realmente ya hay una flexión lumbar del 50%. Vale, o sea, que lo tengamos del 50%. Pero, en el momento que haces... Sí, o sea, desde fuera no se ve, pero sí que sumando todas las vértebras. No quiere decir que sea peligroso, ¿eh? Simplemente digo que ya se produce la flexión lumbar.
que está dentro de los rangos seguros, pero que se produce y no pasa nada. Tú no vas a apreciar una flexión que se vea la curvatura en contrario, o sea, en convexo. Así vas a seguir viendo cierta, pero la suma entre todos los grados, dentro de los rangos fisiológicos de cada vértebra, entre las sumas sí llega a producirse cierta flexión. En el momento en que tú haces una inclinación de cerca de 90 grados, ya hay flexión. Por eso también dicen que al final estás sentado mucho tiempo, estás en flexión lumbar y eso acaba degenerando todo lo que es las vértebras lumbares, ¿de acuerdo? Pasar sentado es estar en flexión lumbar y estar mucho tiempo es perjudicial, como cualquier postura al final, ¿eh? Por eso tú das los Luego te paso ese... ¿Qué? Por eso tú das los directos de pie, ¿no? Sí, por mí es más cómodo también, porque me puedo mover más y no sé, me siento más. La verdad es que eso no lo sabía y de hecho hace poco aprendí hablando con Eneco lo de que realmente dentro de unos mínimos rangos de flexión no pasa nada, aunque probablemente dependerá también de la carga, ¿no? que esté soportando. A más carga, pues menos será el rango seguro, imagino, pero sí, o sea que por mucho que hagas en la anteversión la bisagra, la columna parte con cierta flexión, ¿no? La zona lumbar. Y la tolerancia de cada uno. Que hay individuos que como hayan tenido lumbalgia o tengan sensibilizada la zona por tener ciertos ataques o crisis de dolor, ese rango se disminuye. Entonces tienes que ir todavía más pasito a pasito y controlando, y yo de hecho le pongo los dedos directamente encima de las espinosas de las lumbares y cuando hacen el movimiento digo, vale, estás controlándolo, le digo, pon los nudillos justo ahí, en esa zona, y sientes si estás haciendo movimiento, no estás haciendo, y van ganando conciencia, porque ellos lo que necesitan sobre todo es seguridad. Una vez que la van cogiendo, van reduciendo su sensibilidad y, ayer puse a una de esas personas a hacer swing con 16 kilos. ¿Qué pasa? Que han pasado meses desde que hizo su primer peso muerto, pero ahora es capaz ya de sentirse súper cómoda. Pero claro, es paciencia y darle seguridad a la persona, muchísimo. Es lo que más al final tenemos que aportarle como entrenadores. Porque mucha gente no quiere hacer peso muerto por eso, porque tiene esa mentalidad de levantar cargas es malo para la espalda y me voy a lesionar, todo lo contrario. Al final te hace más resiliente a que cuando vayas a coger una carga en tu día a día, levantar a tu hijo pequeño o transportar algo o levantar la caja de leche, probablemente no te pase nada, porque es que estás muy acostumbrado y muy por encima en capacidades de tu día a día. Y mira, ya que has dicho eso ahora al final de levantar las cargas, que siempre lo digo a la gente que me rodea cuando les veo que van a agacharse al suelo a coger algo, a ver si es un boli no pasa nada, ¿no? Pero si vas a coger algo de peso, todo el mundo se agacha con la espalda y realmente te tienes que agachar para coger algo con un peso muerto sumo, porque es lo más o un convencional también, pero bueno, normalmente se cogen desde dentro, bueno, como un peso muerto, pero la cosa es tirar con las piernas, es lo que quiero decir. Ok, las piernas es lo que más fuerte tenemos, entonces cuando nos vamos a agachar a coger algo, no nos tenemos que agachar así, nos tenemos que agachar así, como una goblet squat, ¿no? Así o en un convencional, ¿sabes? Pero nadie lo hace, de partida todo el mundo se agacha con la espalda y es que me duele de verlo, literalmente digo, no hagas eso, tío. Pero la verdad me hace gracia el rollo de vas a sacar la barra de rack, doblas la espalda y a tope para el mismo peso, donde luego vas a buscar una técnica impoluta, pero cada vez que coges la barra y la dejas, doblas todo lo que te apetece y tú, hombre, pero estás haciendo una repetición ya en el momento en que estás cogiendo la barra y la vas a dejar en su sitio. Entonces, coño, aplícalo, que estamos insistiendo lo mismo. O lo mismo con el disco de 20 kilos, que bueno, de 10, en peso relativo lo ves y no te va a pasar nada probablemente. Una persona con condición física, hablamos, ¿eh? Pero, en lo que dices tú, las cargas hay que relacionarlas también con la postura. Luego no ir, como dice por ahí, como policía del movimiento, te vas a lesionar, ni se te ocurra decirle eso a alguien. Pero si ves que realmente está cogiendo una carga ya moderada, decirle, mira, es mejor que la cojas así y tal. Pero también eso, cuidar el mensaje. O sea, intentamos, es algo que a mí también me están a veces riñendo un poco, de no asustar a la gente, no fragilizarla. Realmente no siempre nos vamos a lesionar por coger 5 o 10 kilos del suelo que doblemos la espalda. Tenemos que tener en cuenta que hay personas que les puede haber pasado, no lo niego, pero habría que ver toda la situación alrededor de cansancio, fatiga, repeticiones que lleva haciendo ese mismo movimiento. Imaginemos un obrero de construcción que está pasando el ladrillo, subiendo, bajando, llegará un momento que evidentemente eso está bastante, digamos, la tolerancia del tejido está fatigada, hasta que hay un momento que le pasa algo. Entonces tener en cuenta siempre eso, carga, repetición, buena estructura,
son una suma de factores, no es por hacer un levantamiento concreto que te vayas a lesionar. Para que la gente lo vea. Sí, o sea, además, a ver, las estructuras pasivas también tienen cierta adaptación, no solo la masa muscular, pero claro, también tiene cierto desgaste con el paso de los años. Entonces, por ejemplo, yo hice una publicación específicamente de esto y gustó bastante. Por ejemplo, un monitor de gimnasio se expone cada día a levantar un montón de pesas, con nosotros cuando entrenamos, un montón de pesa, mancuerna y algunas muy pesadas. Entonces, si llevas con la espalda flexionada de encima, que normalmente cuando lo coges pegas un tirón, eso es un extra, porque si no pegas el tirón, te hace hasta aquí de mal, vamos a decir, pero encima con el tirón, ¿sabes? Entonces, tener una buena técnica de eso, o sea, yo muevo un montón de kilos y mancuernas pesadas y para mí es importante el hecho de cogerlas bien, porque es que día a día, semana a semana, pues te puedes ir desgastando más y es que al final los problemas vengan antes, ¿no? A ver, sí, evidentemente, cuanto mejor higiene postural para todo, el riesgo es muchísimo menor y realmente tenemos que procurar hacerlo. Solamente no asustar a algunos, sobre todo a los novatos, simplemente, Luego la gente que ya va ganando ya se va dando cuenta, es más consciente y luego va saliendo más automático. Para la gente nueva pues se puede quedar un poco o igual que el tema de las dichosas rodillas por delante de la punta de los pies, que es algo que me fríe mucho que aún tengamos ese concepto. Pues lo mismo no pasa nada con que te agaches un determinado momento y lo hagas, pero si puedes acostumbrarte y hacerlo de una manera que sea más favorable para tu cuerpo, pues evidentemente mejor, como todo. Terminando con el tema que no nos queda atrás, ¿cómo entrenas peso muerto en tu caso? ¿Descalzo o con zapatillas planas? ¿Qué tipo de calzado recomiendas? Vale. Aquí seguro que tú también sabes bastantes cosas interesantes, porque siempre recomendamos entrenar descalzo, porque al principio eso te fortalece la musculatura extrínseca del pie, la propiocepción. También nos contaban en el curso de experto en culturismo natural que a más facilidades tengamos en la sociedad, menos nos desarrollamos a nivel propioceptivo, ¿no? Antes nuestros antepasados andaban por tierra, por rocas, y tenían una musculatura del pie fuerte, y tú pisas y sabes exactamente cómo tienes el pie. Esto hoy en día se va quitando, ¿no? Entonces, por eso a mí me gusta que por lo menos la gente al principio o de vez en cuando vayan entrenando descalzo, ¿ok? Luego, si no, yo digo de entrenar con zapatos minimalistas. Este es de los errores más comunes. Este es lo que yo más corrijo, la gente que va con los zapatos con cámaras de aire, que eso para correr pues puede estar muy bien, pero para entrenar pues te está dando una base ahí que te desestabiliza y hace que tú la fuerza que apliques, porque nuestros pies son la base de sustentación en muchos ejercicios, en vez de aplicar la fuerza justo así, pues es un poquito más así y no estás aplicándola bien. Eso te puede ser más fácil doblar el pie, ¿no? Entonces, por eso, entrenar con planas, con Converse, Vans, ayer se lo estaba diciendo una chica, con zapatos minimalistas, escarpines, no los tengo por aquí, yo entreno con ellos o descalzo. Y bueno, ya luego están los zapatos de halterofilia, que incluso para un peso muerto convencional pueden venir bien. Yo lo voy a probar, que me los he comprado ahora. Sí, creo que ahí algo me suena de que tienen como mayor activación en cadena posterior al elevarte el talón. Sí que hay cierta relación. Yo personalmente prefiero entrenar los calcetines porque noto eso, lo que tú dices, más el feedback del pie, cómo estoy empujando, cómo lo coloco, y me siento más cómoda, pero estoy de acuerdo en todo respecto a, o sea, por lo menos zapatilla rígida, que notes cómo tienes apoyado el pie. Eso es muy importante para no colarse las rodillas o que no se disperse esa energía que estás intentando aplicar al suelo. Y vamos a continuar. Además, porque si no sé. No, sí. El tema de los zapatos es muy común. Muy común. La gente no se da cuenta. O sea, piensa que unos zapatos para hacer deporte son aplicables para todo, ¿no? Pero realmente para entrenar con pesas es algo completamente diferente a salir a correr, ¿no? Y entonces, pues, diría de verdad que es prácticamente el error que más, justo con el que la barra vaya separada. En peso muerto yo creo que en general el gimnasio son los dos más que he visto. Sí, no, exactamente. Luego la posición del cuello pero bueno, yo creo que la gente que comentabas tú antes, de lo que levanta mucho el mentón, también es para ayudarse con los erectores espinales. Por eso que ya has comentado tú en alguna publicación que al final, al elevar la cabeza, activas más los erectores por ese reflejo tónico del cuello y te ayuda a hacer más fuerza. Pero bueno, puedes hacer una cierta elevación sin pasarte para no forzar el cuello,
y tampoco cuidado con los dientes, o sea, tampoco tenemos que meter una presión ahí como si fuéramos a morder un hueso, porque si no nuestra dentadura también la machacamos más de lo que creemos en el gimnasio. Cuando hacemos esfuerzos tendemos a acumular demasiada tensión, que eso al final nos sobrecarga un poquito esa musculatura. No lo sabía eso, yo al menos nunca he sentido, no tenía ni idea de eso. Creo que alguna vez lo he escuchado ahora que lo dices, pero no me acordaba. Uno de los truquillos que alguna gente utiliza es coger la lengua y pegarla al paladar arriba, y de esa manera ya no puedes ejercer tanta presión. Pero cuando tienes mucha experiencia no te pasa, porque al final eres mucho más eficiente aplicando fuerza y sabes seleccionar mejor la musculatura que vas a implicar. Pero cuando eres novato sabes que como que te cansas el doble porque quieres utilizar toda la musculatura para hacer una flexión, estás implicando hasta los dedos de los pies. Entonces como que te tensas tanto que sin querer aprietas para ejercer esa fuerza. Por eso también algunos utilizan, bueno, hay gente que utiliza flúter bucal y demás. Habría un momento que si eres consciente no te va a pasar, pero sí que por prevención un truquillo es ese, simplemente pegar la lengua arriba y ya no vas a tener esa fuerza para apretar la mandíbula. Qué interesante. Y quería terminar porque yo creo que hemos tocado por el medio todo el tema de la curvatura, las variantes, las variantes del peso muerto dentro del tenés eso, el convencional y el sumo. El semisumo quizá es, no sé si un invento más actual, pero es como algo intermedio para personas que no están muy cómodas con el sumo, pero también el convencional se les puede quedar mal de cara a sus palancas, que tienen una pierna demasiado larga y un brazo demasiado corto, o que simplemente notan más el empuje del glúteo, se sienten más cómodos. Tampoco tiene nada de malo, o sea, realmente no hay tanta diferencia, yo creo, en implicación muscular. Quizá trabaja más glúteo porque puedes tener más rotación externa que en un convencional, que es más, como dices tú, en un plano sagital de arriba abajo, y el otro tiene también un plano más frontal, entonces porque hay cierta separación. Y entre estos, como dije, adaptarlo cada uno a su gusto, salvo eso, si vas a por rendimiento, pues tendrás que quizá elegir con el que le saques más partido. Si vas por salud, probaría e incluso haría temporadas más con uno, más con otro, por también dar esas pequeñas variantes. Y tampoco dejaría de lado las variantes unipodales, o sea, todo lo que es peso muerto en la pierna. Hablaremos de más ejercicios. Venga, chao Pablo, suerte. Hasta luego a todos.